Hola, yo soy Cami Díaz y estás escuchando Podcam, un podcast donde vamos a hablar de pareja, trabajo, emigrar, amistades y básicamente todo aquello que pasa por mi cabeza pero que no me alcanza para escribir en Instagram. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcam. Para el episodio de hoy decidí hacer algo más divertido, más copado, algo que me piden un montón siempre que subo algo relacionado a Instagram y dije, ¿saben qué? Es la oportunidad. Estoy pronta a irme de viaje, así que me pareció un buen momento para hacer esta temática, para, vamos a decir, echar buenas vibras al siguiente viaje, pero es un episodio basado en mis anécdotas de viaje que si me siguen en Instagram, pues sabe que son un montón. Y si no me siguen en Instagram, pues entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mi usuario es Cami Díaz, ok, y la verdad que los últimos años tuve la suerte de viajar bastante, se dio la posibilidad que a mí me encanta ir a recitales, entonces estoy pudiendo combinar un poco esta pasión de ir a recitales y combinarlo con viajes. Después también tengo una amiga que me permite la posibilidad de viajar un poco más seguido que si tuviera que pagar el precio real de los pasajes, porque chicos, oh por Dios, el tema pasajes post pandemia se descontroló, el precio está todo carísimo y esto permite que pueda viajar a un precio un poco más económico, visitar a la familia, viajar a recitales, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar sin más preámbulo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años, que es un montón y creo que de algo se puede aprender, y si no se puede aprender, pues te reíste un rato y esa era la idea. La idea de hoy es que el episodio sea un episodio que puedas escuchar mientras estás lavando los platos, mientras estás en la oficina y estás aburrido. La idea es que te saque una sonrisa, así que sin más, vamos a arrancar. Y voy a hacer una especie de pseudo orden cronológico porque me parece que va a ser mejor para entenderlo. Pero en el año 2016, si no me equivoco, decidimos con mi hermana y con mi mamá, que en ese momento trabajábamos juntas y estábamos trabajando un montón, decidimos sacar un paquete de vacaciones a Bucios, que había salido una muy buena oferta de despegar.com, de Almundo, y dijimos, ¿saben qué? Es el momento, nos lo merecemos, etc. Todo parecía ir más que bien. El vuelo salía algo así como a las 6 de la mañana hacia Río de Janeiro y después de ahí nos tomábamos un bus hacia Bucios. Y todo comienza con que la semana anterior al viaje a mí me roban el teléfono. Y si bien no está relacionado con el viaje, yo esto lo debería haber visto venir como si fuera una señal divina, porque creo que desencadenó una serie de hechos que nadie vio venir. Pero básicamente cuando llegamos a Río de Janeiro, el bus que había que tomarnos para ir a Bucios era más o menos de unas entre 2 a 4 horas de viaje, no recuerdo con exactitud, pero bueno, era un viaje largo, estábamos cansadas ya, pero vieron cuando uno tiene toda la idea de llegar y decís, tiro todo en el hotel y así como estoy, me voy a la playa. Poco sabíamos que nada de eso nos iba a esperar y que iba a ser un panorama completamente diferente, porque una vez que llegamos al hotel, no era solamente que el hotel era horrible, sino que no era nada que ver con lo que habíamos visto en las fotos, pero eso no es lo peor, sino que cuando llegamos al momento de ver la habitación, había sangre en las sábanas. No quiero ni quise saber en su momento a qué se debían esas manchas. Pueden haber sido de tantas cosas y ninguno de esos panoramas eran algo que me trajeran tranquilidad, porque digo, si hubo un asesinato me trae poca tranquilidad. Si alguien perdió su virginidad, bien por esa persona, pero ¿bajo qué circunstancias? Si alguien tuvo un accidente, ¿por qué no lavaron bien las sábanas? O sea, muchas preguntas y pocas respuestas. Y en este momento, como recuerdan, estábamos viajando con mi hermana y mi mamá. Entonces mi hermana dijo, bueno, no se preocupen, voy a ir a reclamar. Va a reclamar a lo que sería el lobby del hotel. Y me acuerdo y me río, pero en realidad la escena es más para llorar. Y la persona como que no tenía mucha buena voluntad en atender, pero siento que era algo muy común en la época, que tal vez lo que era atención al cliente no estaba tan buen visto o bien visto como ahora, que todo lo que es redes sociales se volvió mucho más potenciado, entonces uno puede hacer una queja y llega automáticamente a la persona que está dirigida. Y me acuerdo que le dieron otro juego de sábanas y también estaba manchado con sangre. Entonces esto se empezó a volver como si fuera un hotel del horror, porque no hay otra manera de explicarlo.
Por consecuencia, aparte nos habían dado las sábanas y nosotros teníamos que hacer la cama. O sea, ya de por sí había que tocar las sábanas que ya estaban ensangrentadas para poner estas sábanas nuevas. O sea, como que servicio -10. Cuando vimos las sábanas, otra vez dijimos, bueno, vamos a cambiarlas al lobby del hotel. Y ya todo esto era como muy mal augurio, porque cuántas veces uno puede pedir que cambie las sábanas. El hotel, la verdad que no estaba lindo, no estaba tan cerca de la playa como se decía en el aviso. Y vieron que cuando uno contrata lo que sería este tipo de paquetes a través de una agencia como Despegar, como Al Mundo y demás, ellos lo único que hacen es ser conectores y medio que se lavan las manos cuando llegan estos asuntos. Si alguien tiene una experiencia que les haya resultado buena, hágamelo saber, porque no conozco a nadie que haya pasado por una situación así y que la agencia no haya respondido en tiempo y forma. Y aparte de todo esto, mi papá nos estaba llamando a ver si había salido todo bien. Y obviamente no había salido todo bien. Y después, cuando ya nos volvieron a dar lo que serían las últimas sábanas, me acuerdo que ya ni siquiera nos sentíamos seguras en ese hotel, porque la vibra de la gente que nos había atendido, más el hecho de las sábanas, como que había algo que no cuadraba y no podíamos definir bien qué era, pero nos traía una sensación negativa. Así que me acuerdo que decidimos dormir esa noche en el hotel, pero durante el día salimos a buscar otro hotel porque mi mamá decidió que tampoco quería estar ahí el resto de las vacaciones, y la verdad es que nosotras coincidíamos con Flor. Entonces todo el día nos la pasamos recorriendo hoteles y estaba todo o extremadamente subido de precio o estaba ya reservado. Entonces estábamos medio en Pampa y la Vía, porque a todo esto, ¿dónde íbamos a dormir los siguientes 6 días que teníamos de vacaciones? Hasta que encontramos una cabaña que el chico debe haber visto nuestras caras de preocupación y desesperación. Nos dijo, miren, no tengo nada para hoy, para que se muden hoy, pero tengo disponibilidad a partir de mañana. Pero si quieren usar todo lo que son las instalaciones del hotel, pueden hacerlo a partir de hoy, porque la idea no es que la pasen mal, etc. Ese chico era argentino y la verdad que nos salvó las vacaciones. De hecho, nos tomamos ahí una margarita en la pileta, como que eso empezaba a remontar. Pero, había que volver al hotel, que tenía las sábanas ensangrentadas. Así que decidimos volver y ni mi madre, ni mi hermana, ni yo nos sentíamos lo suficientemente seguras. Así que recuerdo haber puesto un mueble enfrente de la puerta. Ya me acordé, porque en realidad nos habían pedido los pasaportes al momento de registrarnos y no nos querían devolver los pasaportes. Y ahí nosotros como que antenitas arriba, porque dijimos, ¿qué lugar no te devuelve el pasaporte? O sea, vamos a quedar como rehenes. Entonces no nos sentíamos seguras y eso fue lo que fue la gota que rebalsó el vaso. Así que cuando volvimos al hotel recordamos haber puesto un mueble enfrente de la puerta para evitar que alguien entrara. También dormimos vestidos porque porque no queríamos tocar las sábanas. O sea, obviamente iba a dormir en pijama, pero digo tipo con campera y demás. También recuerdo que la ducha estaba, como si yo dijera, en el medio del cuarto, entonces, y tenía re poca privacidad, y eso ya también era raro. Bueno, y me acuerdo también como último que dormimos con los pasaportes encima, porque teníamos miedo de que si teníamos que salir corriendo a la noche, olvidarnos nuestras cosas. Y ahí yo debería haber visto que mi suerte para viajar tal vez estaba un poco maldita, sí, no sé, algo así. Después de todo esto decidimos que las vacaciones iban a empezar con el pie derecho, pero adivinen qué, no pasó, porque llovió exactamente los 7 días que estuvimos en Bucios. Y obviamente es un destino turístico de playa, y cuando llueve uno no puede ir a la playa. Así que este viaje mi madre lo recuerda con muchas ganas, pues yo no tanto, porque no la pasé para nada bien. Pensaba, gasté esta plata que podría haberme comprado otro celular después del que me robaron. Podría estar en la comodidad de mi hogar en vez de estar en otro país en donde ni siquiera me está gustando ni la estoy pasando bien. De hecho, hicimos una mini sesión de fotos en la playa y todas esas fotos yo salí con mala cara, porque no la estaba pasando bien y soy una persona muy transparente, por lo que me cuesta fingir cuando algo marcha mal. Si encuentro alguna foto, voy a subirla a mi Instagram Stories, así que estén atentos porque me parece que amerita poner un poco de contexto
a esta charla que estamos teniendo, esta charla honesta sobre viajes que parecen arrancar bien y después no tanto. Eso fue en el año 2000. Miento, esto fue como en el 2014, ahora que pienso. Bueno, en el 2016 mi hermana y yo, para dejar Brasil de lado, a todo esto nunca más volví a Brasil y lamentablemente no tengo buenos recuerdos como para volver. Sé que tal vez debería darle una segunda chance, debería capaz probar ir en verano, probar ir a otra ciudad, pero no es algo que me tiente. Lo lamento por Brasil porque sé que mucha gente le encanta y que tiene buenas experiencias, pero no fue mi caso. Yendo al año 2016, mi hermana vino un día y me dijo, ¿qué te parece si viajamos a Nueva York a ver a nuestra familia? Para hacer una cosa muy por encima, nosotros tenemos familia lejana, como decir la segunda parte de la familia, viviendo en Estados Unidos. Ellos viven en Nueva York y son de la colectividad judía y se estaban juntando para una ocasión especial que era el bar mitzvah de uno de los integrantes de la familia. Entonces decidimos que era un buen momento porque toda la familia iba a estar reunida. Que Flor, mi hermana, ya los conocía, pero yo no, entonces era la ocasión ideal para viajar y ver a todos de una sola vez que tener que andar distribuyéndome por el resto del país. Y ese viaje escaló muy rápido en ir a Disney y en ir a Miami. Así que lo que era un viaje corto terminó siendo un viaje de 2 semanas. Yo en ese momento no tenía visa, así que mi hermana me pagó la visa y en menos de un mes resolvimos que nos íbamos a venir a Estados Unidos. Era mi primer viaje internacional. Ya había ido a Brasil, pero Brasil medio que cuenta como un país hermano. Así que no lo considero tan internacional. Pero decidimos viajar, empezamos en Nueva York y después de ahí nos íbamos a ir a Orlando, a los parques de Disney. Ya teníamos todo señado ahí. Obviamente éramos chicas, teníamos 19, 24 años. Por lo que el presupuesto era sumamente acotado y todo estaba contado hasta el último centavo para no gastar de más, para que todo lo que eran traslados y viajes y conexiones estuvieran bien planeadas y no terminar en un aeropuerto gastando plata. Inocentes nosotras, pero decidimos tomarnos un vuelo de Nueva York hacia Orlando. Pero ese no fue el problema. El problema fue que ese día estábamos en Nueva York y mi hermana en ese momento estaba mucho más involucrada con lo que era la pastelería. Entonces me dijo, vayamos a ver este local que se llama New York Cake, que quiero ver un par de cosas y quiero grabar contenido. Obviamente esto nos quedaba, comillas, de pasada a tomar el tren que nos llevaría al aeropuerto. Pero nos terminamos demorando. Mi hermana acá va a venir y va a decir, yo no me demoré, no fue culpa mía, fue culpa de las máquinas, que igual es verdad, o sea, se juntaron para mí las ganas, el hambre y las ganas de comer porque todo como que empezó a salir mal en este momento. Pero básicamente mi hermana se colgó un poco más en lo que era el lugar de pastelería que lo que tendríamos que haber hecho. Y después nos tomábamos lo que era el tren para ir al aeropuerto y cuando llegamos ahí nos encontramos con que algo que es muy frecuente hoy en día, pero no tanto en ese momento, y menos para nosotras que veníamos de un país como Argentina, eran las máquinas con las que te podés hacer el self-check-in, es decir, que no hay personal que te ayude. Básicamente vos ponés lo que es tu data de la confirmación del vuelo o tu pasaje o pones tu apellido y demás. Y te dice los siguientes pasos a seguir, pero nosotras teníamos que despachar valija. Que esto no sería un problema si tuviéramos carrión, pero al despachar valija lo que tenés que tener es la asistencia de alguien del personal. Esto no pasó, que igual ya lo ven venir si se llama anécdotas de viaje. Y empezamos a tardar mucho con la máquina. La máquina lo que hacía era no darnos el ticket que uno le pone alrededor de la valija que dice desde dónde y hacia dónde va esa valija con el nombre del pasajero. Y cuando empezamos a querer obtener ayuda, nadie venía a ayudarnos. Fue una situación muy desesperante porque el tiempo seguía corriendo y a todo esto la máquina, bueno, nosotros tuvimos que pagar esas valijas que me acuerdo que estaban $25 cada una, pero la máquina no nos imprimía lo que eran estas etiquetas. ¿Hubo un error de la máquina? Sí, pero cuando ya empezamos a pedir ayuda al personal que estaba dando vueltas y alguien que nos diera bola, nos dijeron que ya no podíamos despachar esas valijas porque no iban a llegar al avión, porque ese avión ya estaba cerrada la bodega.
Ahí mi hermana me dijo, bueno, listo, deja todas tus cosas y nos vamos sin valija. Y yo tipo, pero tengo cosas que sí me quiero llevar. Entonces entramos en la disyuntiva de hermanas. Decidimos que íbamos a llevarnos las valijas, pero que nos dijeron que ya no podíamos entrar en ese vuelo, no importaba que hiciéramos, pero que ya no podíamos. Y nosotras tipo, ¿cómo no puede ser? Tenemos la reserva para mañana en Disney, tenemos ya los Fastpass para ir a los juegos, no puede ser que esté pasando esto. Y en su momento los de American Airlines nos dijeron, no hay salida, van a tener que esperar al siguiente vuelo y se van a tener que poner en lista de stand-by. Que poco yo sabía lo que era el stand-by en ese momento, pero ahora es la manera en la que viajo, que básicamente es una lista para la gente que no entra en el avión, para la gente que reprogramó su vuelo, o como viajo yo hoy en día, es una lista para la gente que viaja modo stand-by, que significa que si alguien conocido trabaja en la aerolínea, como es el caso mío y de una amiga, te dan como acceso a pasajes un poco más baratos siempre y cuando estés en la lista de stand-by. Esto significa que solamente tenés la posibilidad de subir al avión si hay lugar en el mismo. Pero esa prioridad está por debajo de la gente que obviamente lo reprogramó y demás. Cuando llegamos a la fila de stand-by, nos dimos cuenta que ya habían otras 14 personas que habían perdido el vuelo y que estaban por encima de nuestra prioridad, por lo que dijimos, nunca vamos a subir al siguiente vuelo si ya hay 15 personas que no subieron a este. Entonces ahí empezamos como teoría de qué hacemos, nos quedamos varadas en Nueva York. A todo esto, repito, era nuestro primer viaje, al menos el mío, de forma independiente a un país tan lejano. Y decidimos no contarle a nuestros padres porque sabíamos que iban a enloquecer desde la Argentina. Y empezamos a evaluar opciones. Mi hermana llamó a mi cuñado para ver si podía sacarnos algún otro pasaje con otra aerolínea, con lo que fuere, para llegar a Disney, porque recordemos, estábamos con un presupuesto un poco acortado y teníamos que asegurarnos no seguir perdiendo más plata de las cosas que ya habíamos pagado en el siguiente destino. Entonces nos iba a convenir más comprar un pasaje de nuestro bolsillo en ese mismo instante y después reclamar con la aerolínea pertinente el inconveniente que habíamos tenido. Y dicho sea esto, nos pasamos la noche en el aeropuerto en JFK, dormimos en el aeropuerto. Me acuerdo que hacía muchísimo frío porque esto me enteré el año pasado. Los aeropuertos ponen la temperatura muy fría en lo que es verano para que nadie se quede a pasar la noche en el aeropuerto y de esta manera evitan que gente que tal vez no tiene casa o gente que está en una situación como la nuestra, que estábamos varadas, se quede en el aeropuerto y así pueden cerrar las puertas. Entonces me acuerdo que tuvimos muchísimo frío, pero nos encontramos con un grupo de chicos de Estados Unidos que también estaban viajando y habían perdido su vuelo. Y nos quedamos hablando a la noche, les hicimos probar alfajores, creo que en ese momento teníamos, les hicimos decir palabras en español, como que fue una experiencia divertida, pero muy estresante, debo decir. Y esto, de vuelta, marcaba el rumbo para lo que iba a seguir después, que es mi mala suerte en los viajes, que igual no voy a decir mala suerte, porque soy una persona que tiene la posibilidad de viajar seguido, y cuando pasan estas cosas son las menos. O sea, sí, parecen graves, pero son las menos veces que pasa, así que hay que ver el lado positivo de las cosas. Después ese viaje salió perfecto, la pasamos genial, volvimos en el horario que había que volver, todo espectacular. Pero recuerden, habíamos perdido un vuelo. Entonces, cuando volvimos a la Argentina, mi hermana se puso manos a la obra y empezó a escribir lo que sería el reclamo hacia la aerolínea, que en ese momento yo no era bilingüe tal vez como soy ahora, y había que escribir el reclamo en inglés, así que estábamos entre las dos tratando de elevar una queja en otro idioma. Y después de varios mails de idas y vueltas, nos terminaron ofreciendo lo que era un crédito a favor para viajar con la aerolínea al año siguiente, o sea que en realidad, mejor dicho, la duración de ese crédito iba a ser de un año. Entonces, cuando habíamos vuelto, dijimos, la verdad que la pasamos súper bien, Disney está buenísimo, Universal está buenísimo, esta es la oportunidad de convencer a mamá a que se sume al siguiente viaje, más o menos para remediar la situación que habíamos pasado en Brasil, porque no la habíamos pasado tan bien, entonces dijimos, esta es nuestra chance de, nada, de ir y decir, esta es la nuestra. Cuestión que terminamos convenciendo a mi mamá, mi hermana y yo nos ocupábamos de planear el viaje. Mi madre no tuvo la más mínima idea hasta el momento en que tuvo que poner
dinero. Y dijimos, bueno, esto nos viene genial para volver a sacar lo que sería el pasaje de traslado. O sea, necesitábamos hacer una conexión entre Nueva York y Orlando porque nuevamente viajábamos a Nueva York como primer destino. Así que vamos a usar el crédito que nos brindó la aerolínea aquella vez que perdimos el vuelo. Hicimos todo eso, salió todo bien. Cuando nos... me acuerdo y me río. Cuando llegamos al aeropuerto nos dimos cuenta que nuestro primer vuelo, que era con, o sea, nuestro destino final era Orlando desde Nueva York, pero con una escala en Charlotte, North Carolina, estaba demorado por una tormenta, lo que significaba que por consecuencia íbamos a perder nuestro segundo vuelo porque íbamos a estar demorados con el primero. Entonces ahí empezó de vuelta otra vez la experiencia de quejarse frente a una aerolínea en otro idioma, creo que esa es la manera más rápida en la que uno termina aprendiendo inglés. Y lo que terminó pasando fue que viajamos hacia North Carolina, terminamos haciendo nuestra primera parte de la escala y nos ofrecieron una noche de hotel paga en North Carolina, pero después teníamos que tomar lo que era el siguiente vuelo hacia Orlando a las 6 de la mañana. Para que se den una idea, terminamos llegando por el mal tiempo a North Carolina como a las 12 de la noche y hasta que hicimos lo que sería el check-in y el reclamo. Terminamos ingresando a la habitación a las 2 de la mañana y nos terminamos yendo a las 4:30 porque había que estar en el aeropuerto con tiempo. Así que fue una noche extremadamente agotadora. Pero lo bueno de todo esto es que terminamos llegando a Disney por segunda vez y todo salió de maravillas. Pero algo que me olvidé de contarles del primer viaje a Disney fue que, como les dije antes, nuestro presupuesto era bastante acotado. Teníamos 19 y 24 años, por lo que teníamos que hacer muy bien las matemáticas. Teníamos que evaluar cuánta plata queríamos gastar y obviamente a veces el hotel no es la prioridad número uno porque sabíamos que íbamos a estar la mayoría del día en los parques. Así que cuando mi hermana estaba buscando hotel, ella se fijó que tuvieran lo que serían los shuttles o los buses, que son el servicio que algunos hoteles ofrecen en Orlando, que te llevan desde el hotel hacia los parques, ida y vuelta. Mientras tenga eso, para nosotras nos servía un montón porque eso significaba que no teníamos que pagar un Uber o un taxi de ida y de vuelta. Cuando empezamos a ver las opciones de hoteles, en ese momento no estaba en nuestro presupuesto tal vez ir a uno de los hoteles que ofrece Disney, así que empezamos a buscar en las zonas donde más había hoteles, que para quienes no saben, la zona es Kissimmee. Y mi hermana encontró un hotel que tenía un gran valor por lo que era el hotel y tenía también el servicio de shuttles incluido y también tenía desayuno, que es algo raro capaz por el precio que estábamos pagando. Cuando bajamos del aeropuerto después de haber pasado toda la noche varadas en Nueva York, llegamos a Orlando, nos pegó el calor de frente, nos subimos a un taxi. Cuando le decimos la dirección nos dicen, ¿están seguras que quieren ir ahí? Y nosotras, sí, obvio, o sea, tipo, estamos acá, ya lo reservamos. Y dijo, bueno, porque tal vez no es la zona más linda de Kissimmee y si fuera ustedes tendría cuidado. Obviamente mi hermana y yo, mirada, pero a la realidad es que nosotras venimos desde Argentina y siento que muchas veces cuando uno viaja al extranjero como que hablan del peligro, pero nosotros vivimos el peligro en primera persona. Entonces es básicamente estar alerta a las cosas que pasan alrededor, pero no es mucho más que lo que uno haría si estuviera caminando en Florida y la Valle. Estamos todos de acuerdo. Entonces llegamos al hotel y nada raro, o sea, la habitación estaba buenísima, era súper grande, el aire acondicionado funcionaba bien, que pin que pan, pero el problema era la noche. El hotel era de esos hoteles tan baratos que lo que pasa es que terminan yendo personas con adicciones a drogarse y a pasar la noche. Así que si bien no tuvimos ningún inconveniente en que nos haya pasado nada grave, debo decir que sí fue algo incómodo saber que estábamos en un lugar donde tal vez había gente haciendo drogas pesadas y así fue como nos terminamos haciendo amigas con mi hermana de unos chicos que también eran de Argentina y estaban parando justo en lo que sería a la vuelta de nuestra habitación, entonces sabíamos que podíamos contar con ellos en caso de que nos pasara algo o sabíamos que si gritábamos iba a haber alguien que nos entendiera del otro lado. Así que esto es otra anécdota que me pareció súper
graciosa contarles, porque es como que yo siento que muchas veces uno no sabe lo que es el peligro hasta que se enfrenta al peligro. Obviamente en las reviews del hotel no decía nada de esto, nos terminamos enterando cuando llegamos. Y hoy es una gran anécdota para contarles en este episodio de podcast. Por otro lado, voy a saltar un poco en el tiempo, pero el año pasado tuvimos la fortuna de ir por primera vez a Europa y este viaje decidimos hacerlo con el niño Yogi, el hermano de mi cuñado, porque a él le encanta ese destino y ya nos había propuesto en otra ocasión ir hacia ahí, pero nosotros no podíamos en ese momento, así que decidimos sumarlo a nuestro plan de viaje. Y mi hermana y mi cuñado también fueron invitados, pero ellos tenían el plan de tener a Franquito, así que eso no terminó pasando. Y cuando hicimos el plan de viaje con Dani, decidimos entre varias opciones de países y itinerarios visitar Ámsterdam como uno de los puntos interesantes del viaje. Yo estoy segura que si escucharon de Ámsterdam, escucharon que obviamente tiene la ciudad, la zona roja, el distrito rojo, que tiene lo que serían los servicios de prostitución y de trabajadores sexuales de manera legal. Y es medio una de las cosas que uno va y ve porque, es parte de lo que sería el turismo. Cuando vamos, empezamos ahí a caminar. La verdad que es súper interesante ver capaz una ciudad que está tan avanzada en un aspecto como más liberal, y me acuerdo que decidimos ir a ver un show erótico bajo mi marido, que dijo, che, estaría bueno capaz hacerlo como experiencia, pero decidimos ir al día siguiente como para poder hacer un poco de research en internet de a qué lugar ir, porque como de vuelta es un mercado que nosotros no conocemos en absoluto, no sabíamos dónde nos íbamos a estar metiendo y queríamos tener cuidado al respecto. Entonces al día siguiente decidimos que íbamos a ir a este show. El Dani fue invitado, el Dani al principio dijo que no, y después dijo que sí. Y para quienes no saben, este tipo de shows son capaz chicas bailando en el caño, como más bien erótico, sensual, y puede que esté la posibilidad de que haya un show de sexo en vivo, pero esos son los menos porque obviamente se imaginarán que requiere una gran demanda física, entonces no pueden estar todo el tiempo. Los shows, para que se den una idea, son cada 20 minutos y vos lo que haces es pagas una entrada y te podés quedar el tiempo que vos quieras en ese lugar. Esa entrada viene con una consumición incluida, entonces vos podés quedarte ahí pasando el rato, tomando algo y demás. Este lugar, me acuerdo y me río, tenía como si fuera un escenario y después tenía como una especie de escalinata donde se acomodaba la audiencia. Yo me acuerdo que dije, espero que no nos manden primeros porque ya de por sí me da mucha vergüenza estar en un lugar así. No porque me dé vergüenza lo que es lo sexual o demás, pero sino porque no sé cómo es la interacción que va a haber con el público, no sé, me sentía fuera de mi zona de confort y no quería tampoco ir tan lejos de mi zona de confort. Así que dije, vayamos un poco más atrás. A todo esto estábamos sentados Manu, yo y el Dani con nuestras cervezas Corona ahí tomando. Y me acuerdo que, es como la anticipación a saber qué es un poco lo que va a pasar. Porque de vuelta, nosotros nunca habíamos experimentado algo de esta índole. Y cuando bajan las luces y aparecen, lo primero que tuvimos fue un show de sexo en vivo. Yo estaba así. Porque obviamente no hubiera sido problema si hubiera tenido como una especie de entrada en calor, que yo sé que seguramente se están riendo porque sexo, entrada en calor, todo eso, pero fue como muy choqueante para mí. O sea, ustedes imagínense una persona como yo, tan pura y demás. No, estar ahí en la calle y de golpe entrar a uno de estos bares y que dos personas empiecen a tener sexo enfrente a uno. O sea, realmente yo estaba estupefacta, no lo podía creer. Pero no solamente fue eso, porque al principio empezó como una cosa medio del roleplay y que estaban jugando y después pasaron a la acción, sino que en un momento empezaron a tener sexo contra la audiencia, o sea, como que se pusieron en uno de los pedestales donde estaba la audiencia y empezaron ahí a hacer su acto. Y la verdad que fue muy incómodo porque esto no hubiera sido capaz tanto problema si estábamos Manu y yo solos. Yo creo que hay muchas parejas que pueden ir como para
erotizarse, para subir la temperatura, no sé. Pero nosotros estábamos con el Dani. Yo creo que el Dani la va a haber pasado muy mal, así que públicamente le pido disculpas al Dani porque no me imagino una situación más incómoda que esa. Estábamos los tres ahí tomando nuestra cerveza y el Dani tipo, oh, no, me quiero ir. Pero fue muy gracioso y la verdad que igual es una experiencia que yo recomiendo. O sea, si alguien me pregunta qué hacer en Ámsterdam, creo que es parte un poco de lo que es la cultura de ellos. Y no es una entrada barata, pero está muy interesante ver cómo es que ellos son tan liberales y tan abiertos con respecto a este tema que tal vez para quienes venimos de otras culturas es difícil de encontrarnos con cosas así. Y pasado el primer show, que de por sí ya había sido como bastante impactante para mí, o sea, repito, yo lo que esperaba era capaz alguien bailando en el caño, alguien haciendo algún baile sensual, no sé, mucho más naif. Viene la segunda parte del show, que de vuelta son cada 20 minutos, y entra una mujer con una mini carterita así y empieza a bailar en el caño. Y yo dije, listo, bueno, esto es para lo que yo vine. O sea, como que esta era la idea de lo que yo tenía pensado que iba a pasar. Pero no, invita a alguien de la audiencia y empieza a hacerle cosas subidas de tono con uno de los juguetes que traía en su mini cartera. Y de vuelta, yo estaba así. O sea, no lo podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Y yo estaba completamente sobria. Repito, fue una experiencia que igual me alegra mucho que la hayamos experimentado. Me pareció súper gracioso, me pareció súper interesante de ver. Pero si llegan a ir a Ámsterdam, sepan que este tipo de shows pueden pasar, que son muy factibles que pasen. Y que sí, incluyen sexo en vivo, que puede ser que les toque a las 2 horas de haber entrado al show. O puede que te pase como a mí, que te pasa en el primer acto que ves y después tus ojos no pueden salirse de eso y tu cabeza no puede pensar en otra cosa porque el shock que experimentaste fue extremadamente grande. Nada, me acuerdo y me hace reír. Y después, obviamente, tengo un montón de anécdotas más con respecto a lo que es perder vuelos, porque creo que ese es mi pasatiempo favorito. Si alguien viene y me dice, Camila, ¿qué es lo que mejor te sale hacer? Creo que diría perder vuelos, porque soy extremadamente buena al respecto. No siempre tienen que ver conmigo. Tengo que decir que la mayoría de las veces es por errores de aerolíneas o por circunstancias mayores, como que, no sé, el clima no estaba bien o no era propicio. Pero me encantaría que me dejen en los comentarios si les gustaron estas anécdotas, si quieren escuchar más, porque obviamente podría estar un montón de tiempo hablando, pero no quiero que se haga súper largo. Y estas me parecía que eran las anécdotas que eran más graciosas, que eran, no sé, diferentes, que no a todo el mundo les pasa. Así que si quieren escuchar más anécdotas, ya saben lo que tienen que hacer. Darle like al podcast, dejar review en lo que es el rating del podcast en Spotify, compartirlo con sus amigos y dejarme en los comentarios si ustedes tienen alguna anécdota interesante que les haya pasado a bordo o mientras estaban viajando. Así que sin más me voy a despedir por lo que sería el capítulo de hoy y nos estamos viendo muy pronto en otro podcast. Adiós.